El permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan el día de hoy en esta sesión y a todas las personas que de forma virtual siguen estos trabajos legislativos, tengan todos ustedes un buen día. Honorable Asamblea, el que suscribe diputado Vladimir Zainos Flores, integrante de la 64ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46, fracción 1, 47, 48 y 54, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3 y 5, fracción primera, 9, fracción primera y 10, apartado A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración y en su caso aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, lo anterior conforme a la siguiente exposición de motivos. La corrupción ha irrumpido como una realidad a nivel internacional. Actualmente no existe país que no padezca sus efectos. Sin embargo, al ser un fenómeno tan complejo, los esfuerzos cada vez son más intensos, estructurales y amplios para poder combatirla y erradicarla. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de 1.26 billones de dólares para los países en desarrollo por año, recursos que bien podrían destinarse a políticas públicas de mayor impacto para la sociedad, que influyan de manera positiva en el crecimiento, desarrollo económico y social. En este tenor de ideas, uno de los fines de la Agenda 2030 propuesto por la ONU es reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. En estos términos, nuestro país ha hecho esfuerzos por combatir y erradicar la corrupción. Uno de los más importantes y recientes consiste en el decreto publicado el 27 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en materia de anticorrupción y que dio lugar a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que a su vez impactó en las facultades del Congreso, estableciendo un nuevo sistema de control que reforzó las atribuciones y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, implementó nuevas atribuciones, competencias y facultades al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, dio paso a la armonización de la legislación en las entidades federativas y en la creación de las nuevas instituciones que permiten la implementación de reformas y además, al respecto, a través del decreto 131 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de abril del 2018, se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, dando lugar a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala como un organismo público del Poder Judicial del Estado, integrante del Sistema Anticorrupción del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para dictaminar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y los recursos para impugnar sus resoluciones. Organismo que se instaló e inició funciones en la sesión pública solemne de fecha 17 de septiembre del 2018, cuyo marco normativo derivó en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Pues si bien tenía reconocida autonomía técnica y de gestión, seguía formando parte del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, el 30 de junio del 2021 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el decreto 330, en el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política local, dentro de ellas el artículo 84 bis, a través del cual se reconoció al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala como un órgano público especializado, dotado de plena autonomía, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de cualquier autoridad y con residencia en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl. De esta forma, el tribunal se constituyó como un organismo público autónomo, local y completamente independiente del Poder Judicial del Estado. Sus facultades también se vieron alteradas, siendo actualmente su competencia dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública, estatal y municipal con los particulares y ser el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, así como a los particulares que incurran en actos vinculados a las faltas administrativas graves.
De igual forma, para afincar a los responsables el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven en los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública, estatal o municipal, o bien al patrimonio de los entes públicos, estatales o municipales, en los términos que establezca la legislación correspondiente. En este reciente reconocimiento a la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa, forma parte de la armonización de la legislación de nuestra entidad con la reforma en materia anticorrupción y, sin embargo, por lo reciente en este cambio aún no se cuenta con una ley orgánica propia. Al respecto, si bien el reconocimiento de la autonomía y personalidad del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala se encuentra dispuesto en la Constitución, es a través de una ley orgánica como se materializa jurídicamente, pues mientras un texto constitucional contiene principios y disposiciones generales, las leyes orgánicas son las que permiten establecer de manera específica los mecanismos de funciones de los órganos e instituciones. En consecuencia, toda institución u órgano, y más aún si se trata de un órgano autónomo, debe contar con una ley orgánica que le fortalezca, consolide y le salvaguarde en su actuación independiente. Por tanto, la iniciativa parte después de un punto de vista metodológico del problema que actualmente enfrenta este tribunal de no contar con una norma que le dé certeza jurídica en su organización, estructura y administración de recursos. Por ello, es indispensable y urgente contar con una ley orgánica para que este órgano jurisdiccional autónomo, pero además también atienda las necesidades de impulsar una nueva paradigma dentro de la impartición de justicia a través de la gobernabilidad judicial como requisito para la independencia de la actividad jurisdiccional. Por tanto, la ley orgánica que se propone significa una garantía de autonomía e independencia para el tribunal, que lo fortalecerá y consolidará no solo en sus funciones jurisdiccionales y administrativas, también en el combate y lucha contra la corrupción, pues la sociedad que cuente con un organismo jurisdiccional independiente y fortalecido, con jueces y personas servidores públicos capacitados y competentes, tendrá como efecto dominó la confianza de sus instituciones de impartición de justicia, de ser testigos de la imparcialidad y del respeto por parte de las autoridades políticas y sociales en general a las decisiones judiciales. Por ello, aun cuando el principal problema es la necesidad de contar con una ley orgánica, debemos ser exigentes con su contenido, pues debe responder a los problemas, necesidades actuales. Por ello, la ley orgánica que se propone es un cuerpo normativo armónico con la Constitución federal y local, especialmente con la regulación en materia anticorrupción y con la política de autoridad, así como con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Además, se propone con la intención de consolidar un tribunal moderno acorde a las necesidades actuales a través de normas flexibles que le permiten adaptarse a las necesidades futuras, viable, transparente, apegado a los principios de ética del servicio público, garante de los derechos humanos y por ello incluyente con paridad y perspectiva de género. En este tenor se estima necesario iniciar por los integrantes del Pleno, quienes deberán reunir para su nombramiento diversos requisitos que aseguren su conocimiento y experiencia en materia administrativa, fiscal y de responsabilidad plena acreditada. Esto es, los magistrados que sean nombrados deberán ser los encargados de conocimiento, resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, de conductas calificadas por la Ley General como graves, lo que resulta necesario en la asignación de los magistrados titulares como especializados no solo en materia administrativa y fiscal, sino en las responsabilidades administrativas con experiencia plenamente acreditada. Ahora bien, conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las constituciones de los estados y sus leyes reglamentarias deben respetar los principios de independencia y autonomía judicial. En el caso de que el periodo del magistrado de las entidades federativas no sea vitalicio, al final de este se le otorgue un haber por retiro por los propios congresos locales. Al respecto, la importancia del haber de retiro radica en que forma parte de los atributos inherentes en el ejercicio del cargo de magistrado para el correcto e independiente desempeño de la función jurisdiccional y se constituye como un componente esencial de las garantías constitucionales de la función jurisdiccional, al constituirse como una prestación económica que garantiza a los impartidores de justicia una vida digna en la conclusión de su encargo. En consecuencia, resulta necesario la emisión de un orden jurídico que respete las garantías de independencia para que los magistrados
magistrados y que contengan disposiciones que regulen el haber de retiro, pues ninguna norma local fija las bases, mecanismos y periodicidad para su otorgamiento, cuestiones que resulta contradictorio a lo establecido en el artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los antecedentes jurisdiccionales y jurisprudenciales en la materia, porque no se respeta la estabilidad en el cargo ni se asegura la independencia judicial, pues el término del plazo de las funciones, los magistrados que culminen su encargo constitucional no tienen la certeza del cual ese haber de retiro y en qué momento lo percibirán. Bajo este contexto, se propone establecer parámetros objetivos que regulen el haber de retiro en los magistrados, acorde a los parámetros delineados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisado lo anterior, la iniciativa de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala está integrada por 4 libros que de forma sistemática y estructurada establecen el régimen jurídico de la institución, encargada de ejercer las funciones jurisdiccionales, administrativas y fiscales, y de responsabilidad administrativa del territorio del Estado de Tlaxcala como un órgano autónomo constitucional. La sistematización de las disposiciones en los 4 libros que se plantean tienen como fin distinguir las funciones del tribunal, por una parte la organización y funciones jurisdiccionales, por otra parte las cuestiones administrativas. En un tercer apartado, establecer la regulación del servicio público del tribunal y finalmente un apartado novedoso con la finalidad de implementar la reparación a víctimas de corrupción, así como los 4 libros que componen esta iniciativa de ley se titulan de la organización y función jurisdiccional de la justicia administrativa, de la organización y gestión administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa, de los servidores públicos del tribunal y del Fondo de Impartición de Justicia Administrativa. La estructura y contenido de las posiciones de esta ley han sido propuestas a partir de los elementos básicos de modernización y cambio al modelo tipológico para la modernización sustantiva de la Administración de Justicia y su concordancia con los procesos de democratización y vigencia de los derechos humanos planteados por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que incluye la modernización de los derechos de las estructuras, organización y funcionamiento de los organismos de impartición de justicia, la capacitación judicial, el desarrollo de los medios de información, la capacitación para la sociedad civil y un procedimiento de revisión de derechos y garantías. Respecto de la modernización de las estructuras, organización y el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa, se propone que las funciones jurisdiccionales estén a cargo del Pleno y 3 ponencias, cada una encabezada por un magistrado o magistrada con competencia en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas, de acuerdo con la reforma a la Constitución local, en lo que corresponde a las funciones administrativas de vigilancia, disciplina y servicio profesional de carrera de justicia administrativa. Se propone la creación de procedimientos que permitan garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público y que los recursos económicos de que se dispongan se administren bajo el principio de austeridad, con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme a lo establecido en los artículos 109 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se fortalece el liderazgo del o los magistrados presidente y de los magistrados de las ponencias, la coordinación del secretario general, el trabajo jurisdiccional a través del manejo de los casos, motivación del personal, la capacitación permanente, el trabajo en equipo, la organización de tareas de comunicación, de la comunicación interna y el uso de las tecnologías, todo ello dirigido a consolidar la autonomía y combatir la corrupción. En ese sentido, el contenido de la ley que se propone establece mecanismos positivos y negativos para combatir y erradicar la corrupción y garantizar una administración de los recursos eficaz y eficiente, con el fin de proteger los derechos de las personas, servidores públicos, pero a su vez proponer un perfil de profesionistas que brinden un servicio de impartición de justicia eficiente y eficaz bajo los principios éticos que garanticen a las personas justiciables su derecho al acceso a la justicia. Para tal efecto, se incluye el establecimiento del servicio profesional de carrera de la justicia administrativa, a través del cual las personas servidores públicos que formen parte del tribunal ingresen a través de su examen de oposición y puedan tener la posibilidad de promoción o en función de sus capacidades y perfil profesional. Con ello, se pretende generar un perfil de personas servidores públicos capacitado y actualizado para mejorar la impartición de justicia, lo cual impactará en la confianza de la sociedad en la actuación del Tribunal de Justicia Administrativa y en el respeto a las decisiones jurídicas
judiciales por parte de las autoridades. Aunado a lo anterior, se propone la creación del Instituto Especializado de Justicia Administrativa encargado de la investigación, capacitación y actualización de los servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa, así como de quienes aspiren a ingresar al servicio profesional de carrera de justicia administrativa, con el fin de proponer la adquisición de herramientas y el desarrollo de prácticas que tiendan a mejorar el desempeño de la comunicación entre las personas servidoras públicas del tribunal. De igual forma, se propone la creación del Instituto de Defensa Ciudadana, integrado por un equipo de profesionales del derecho especializados, quienes auxiliarán jurídicamente y de forma gratuita a la ciudadanía para adecuada defensa y protección de los derechos humanos de los asuntos tramitados ante el tribunal, pues es de conocimiento de la sociedad, aumenta la eficiencia de la reclamación de sus derechos y la confianza de la ciudadanía, reconociendo asimismo es también a los titulares de los derechos y capaces de hacerlos exigibles ante los órganos jurisdiccionales. Lo anterior a fin de dar cumplimiento además al artículo 208, fracción segunda de la Ley General de las Responsabilidades Administrativas, la cual establece la obligación del Estado de garantizar el debido proceso legal y la exigencia de un defensor público perito en la materia de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Otra de las figuras que se propone es la licencia de paternidad con una duración de 90 días, en igualdad que a las mujeres. Esta licencia permite coadyuvar a romper los estereotipos de género y las brechas profesionales de las mujeres, pues si bien es cierto que para lograr la incursión el mayor número de mujeres en el ámbito laboral y en las instituciones públicas se deben propiciar espacios y condiciones dirigidas únicamente a las mujeres, también es cierto que se requieren medidas que permitan normalizar que los hombres en la colaboración de las actividades del hogar y del cuidado de las hijas e hijos. Por ello, la licencia de paternidad tiene relevancia en cuanto a la propiciar las condiciones que descarguen la obligación del ciudadano de sus hijas e hijos únicamente a las mujeres, pero al mismo tiempo garantizar en igualdad de condiciones a los hombres, generar vínculos socioafectivos con sus hijas e hijos y el desarrollo pleno a las infancias en generar apegos sanos durante su primera infancia. El Fondo para la Impartición de Justicia Administrativa se propone como una figura novedosa y única en la República Mexicana, en la que corresponde a la justicia administrativa. Este fondo servirá para destinar los recursos a la capacitación judicial, uno de los pilares de la modernización de los órganos jurisdiccionales que queremos fortalecer para impactar en la profesionalización del personal y en la confianza de los ciudadanos tlaxcaltecas. Para la redacción de la ley se ha implementado el lenguaje incluyente, pues queremos que el Tribunal de Justicia Administrativa sea un órgano abierto y transparente, en el que la ciudadanía pueda depositar su confianza y que como parte del sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala sea ejemplo en su actuar. Por ello, bajo el mismo modelo de gobernanza judicial y de la implementación de la inteligencia institucional, se trabajará a partir de los indicadores que permitan la toma adecuada de decisiones para garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos y áreas que conforman el tribunal y, en consecuencia, en la impartición de justicia administrativa del Estado. Finalmente, es importante considerar que esta iniciativa no representa un incremento en el presupuesto, sino un instrumento que permite determinar la integración, organización, atribuciones y funciones del Tribunal de Justicia Administrativa, así como establecer los mecanismos para maximizar los recursos con los que cuenta. Los tiempos y la sociedad tlaxcalteca nos exige una transformación y esta iniciativa de ley tiene por finalidad transformar el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y hacerse un referente nacional. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción 6, 84 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Tlaxcala. Diputado Vladimir Zainos Flores, integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Es cuanto.